Hoy martes 9 de agosto del año 2022 continúan las mentiras de los operadores políticos. Veíamos hace unos minutos atrás en el canal 13, veíamos cómo estaban ya mintiendo los operadores políticos sobre la información de la propuesta de constitución. Hoy en la televisión que fundó el diario The Clinic, pariente de Andrés Chadwick Piñera, por lo tanto vinculado a la clase política, que hizo este diario The Clinic supuestamente la protección de la derecha y específicamente la UDI para hacer esa actividad, y que después cuando terminó ese diario hubo un maltrato laboral a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Ese es realmente Patricio Fernández, para que comprendan de entrada la fuente de la información. Y la mentira de Patricio Fernández fue sostener que primera vez en Chile se establecía a nivel constitucional el derecho a la vivienda. Mentira, porque como les decía, desde el año 1989 se modificó la Constitución chilena, a 73 años atrás, y en el artículo 5º, inciso 2, se estableció que se deben respetar los derechos humanos, no solamente los establecidos en esta Constitución, sino también los establecidos en los tratados internacionales. Y entre los tratados internacionales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado y vigente en Chile desde el año 1989, en cuyo artículo 11 se establece el derecho a la vivienda. Entonces, primera mentira garrafal de Patricio Fernández, sostener falsamente en la televisión, a vista y paciencia de todo el mundo, y obviamente Bárbara Rebolledo, operadora política por la derecha, no es capaz de corregirle esto, porque tampoco la derecha quiere que la gente sepa que desde el año 1989 en Chile se consagra constitucionalmente el derecho a la vivienda. Desde el año 1989 se reforma el artículo 5º de la Constitución. Entre varias reformas se establecen los derechos humanos, no solamente de la Constitución, sino también de los tratados internacionales, y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado internacional vigente en Chile desde el año 1989, ya habla de la vivienda y demás derechos adecuados. Es decir, ya se garantiza a nivel constitucional, ya se consagra a nivel constitucional en Chile desde el año 1989 el derecho a la vivienda adecuada. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que tenemos entonces una gran mentira cuando ustedes les digan, no, mira, hay que aprobar este texto porque por primera vez en Chile se establece el derecho a la vivienda. Mentira. Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y además el artículo 5º de la actual Constitución. Pero la embarrada grande aquí, con respecto al derecho a la vivienda, es que el artículo 51 de la propuesta de Constitución, de esta dañina propuesta, nefasta, en el número 2 establece un estándar de vivienda que es muy bajo, porque solo asegura la tenencia de la vivienda. La tenencia. Ese es el problema de la norma. No asegura la propiedad privada, sino que solo la tenencia. Entonces, aunque la misma propuesta en otros artículos, como el 78, hable de la propiedad sobre las cosas, en el artículo 51, tratándose de la vivienda digna, solo da seguridad de la tenencia. Y la tenencia es una relación precaria con las cosas o con los bienes.
Ser propietario significa usar, gozar y disponer de una cosa. En cambio, ser un mero tenedor significa que uno simplemente puede usar algo, pero no puede enajenar porque no forma parte, no puede transferir eso a otro, no lo puede vender porque no forma parte del patrimonio. Cuando uno tiene una tenencia sobre una cosa, simplemente la puede usar, puede habitar ahí, pero no es parte del patrimonio. Por ejemplo, el arrendatario, la arrendataria es la típica mero tenedora, el mero tenedora, que puede usar una cosa, un bien raíz, por ejemplo, una vivienda, pero que sin embargo el dueño es el arrendador o la arrendadora. Y ese arrendador o arrendadora en cualquier momento, bajo las condiciones del contrato y la ley, podría sacar a la arrendataria y el arrendatario de ahí. Y el arrendatario, la arrendataria, que es un mero tenedor, una mero tenedora, no puede hacerle cambios estructurales a la propiedad, no puede venderla porque no es suya, no puede heredarla porque tampoco es suya. Entonces el estándar que coloca la propuesta de Constitución es muy baja. Es una crueldad esto. ¿Por qué? Porque toda persona, y lo decíamos antes, hay un dicho popular, a lo que decimos la gente acá en Chile hace muchos años: el casado, la casada, casa quiere, el sueño de la casa propia. Todas las personas hemos tenido el sueño de la casa propia, porque queremos tener un lugar donde vivir y no ser afectados de alguna manera. Y queremos poder construir ahí, poder ampliar, poder pintar, poder hacer cambios estructurales, sentirnos seguros en un lugar, formar una familia, tener hijos o tener mascotas y tener un lugar donde tener a nuestras mascotas, donde tener a nuestros hijos, nuestras hijas, y por lo tanto un lugar donde desarrollarnos sin tener la incertidumbre de que de un día para otro tengamos que irnos de ahí, con todas nuestras perchas y petacas, ¿cierto? Y en condición a lo mejor pésima. O que cada día la renta del arrendamiento se nos transforma en algo imposible de pagar. Y por lo tanto el sueño de la casa propia es algo fundamental como derecho a la vivienda, es fundamental. Yo recuerdo el año 2009 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuando a Boric lo colocaron como dirigente estudiantil. La concertación, no se me enreden, ya se me están enredando aquí, Fran Constituyente, se me está enredando. Usted está citando el artículo 78, pero el artículo 78 habla del derecho de propiedad en general, hombre o mujer, no sé qué será, o no binario, whatever. El 78 habla del derecho de propiedad en general sobre las cosas, pero el artículo 51, número 2, se refiere al derecho a la vivienda. Estamos hablando del derecho a la vivienda. Entonces el problema, Fran, para que lo entienda, porque claramente no lo entiende, es que la propuesta de Constitución establece un estándar normativo bajo, porque el derecho a la vivienda se entiende cumplido con la mera tenencia. Coloquemos un ejemplo. Habría sido muy distinto si el artículo 51 dijera derecho a la vivienda digna, esto es, a la vivienda propia. Ahí quedaría protegido por el artículo 78. Que habla de la propiedad, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque el artículo 51 establece como estándar la mera tenencia. La tenencia, Fran, constituyente o constitucional, no sé cómo se llama usted, la tenencia no es lo mismo que el derecho de propiedad, y eso es lo que estoy explicando, lo he dicho varias veces. No es lo mismo. Esto es una burla. Esto es una burla. Recuerdo en la toma del 2009, Boric y su grupo, colocados por la Concertación, se hacían apoyar por grupos pro vivienda, que ustedes saben que hay muchos grupos, incluso ocupas, personas que piden vivienda, tener un lugar donde vivir, ¿ya? Y personas, me acuerdo, varios operadores y operadoras políticas vinculadas a estos grupos, y el grupo de Boric los dejaba entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para que hicieran escándalo, para poder llamar a los carabineros y la prensa y para poder hacer campañas políticas, porque eso es lo que hacen ellos. Y entraban ollas, entraban personas y hacían una especie de incendio interno dentro de la facultad para llamar la atención con personas de grupos que pedían vivienda. Obvio, las personas necesitamos tener un lugar para donde vivir y tener no solamente una mera tenencia, que es lo mínimo rasca que asegura, dice la norma aquí, la propuesta de Constitución, sino que la gente lo que necesita es propiedad privada sobre su propia vivienda. La propiedad privada es un derecho humano fundamental, no olviden eso.
no se enreden, es un derecho humano fundamental la propiedad. Entonces el problema de la propuesta constitucional en el artículo 51, número 2, es que el estándar es bajo, es decir, le bastaría al Estado, al gobierno de turno decir, estamos cumpliendo con el derecho a la vivienda digna con el solo hecho de entregar tenencia. ¿Qué significa tenencia? Por ejemplo, arrendar un lugar a las personas. Y eso significa el sometimiento total de la gente a las municipalidades, a las asambleas regionales que quieren crear, a la Cámara de las Regiones, a los operadores políticos en general. O sea, la gente va a estar más sometida que hoy todavía, pidiendo limosna a la gente, a los operadores políticos, para que le den un lugar donde arrendar. Ya lo hemos visto en algunas comunas, cómo las personas votan por determinados grupos políticos porque les aseguran un lugar. Entonces, aquí lo que se busca es un cohecho institucional y no darle realmente ninguna garantía a las personas que van a tener vivienda propia. Aquí el punto es el estándar. Aquí el punto es el estándar. ¿Qué significa esto? El artículo 51, número 2, significa que el estándar de vivienda digna es un estándar bajo y que basta con que el Estado dé una mera tenencia, por ejemplo, arrendar un lugar o estar ahí sin propiedad para que el Estado diga estamos dando vivienda digna. Ese es el tema. Ahora, obviamente, si una persona compra una propiedad con subsidio o sin subsidio, va a ser dueña. ¿Se entiende? Pero aquí estamos hablando del artículo 51, número 2, que se refiere en particular de la obligación del Estado a proveer una vivienda digna. Y la vivienda digna tiene un estándar bajísimo, que se cumple con la sola circunstancia de permitir la tenencia, de que una persona sea un mero tenedor, que no es lo mismo que ser propietario. El mero tenedor es una persona que no es dueña. La esencia de un tenedor es que no es dueño. Espero que haya quedado claro estas circunstancias y para que comprendan la realidad de las cosas. Y por otro lado, para embarrarla más, cuando se refieren en la propuesta de constitución al derecho de propiedad en general, sobre todas las cosas que ya acabamos de explicar, que podría una persona no ser dueña de una vivienda y eso se va a considerar como vivienda digna en nuestro sistema, en la propuesta de constitución, si que gana la PRO. Aquí, en el derecho de propiedad, en el artículo 78 de la propuesta, se eliminó el pago al contado. No está en la Constitución actual. Si ustedes leen el artículo 19, número 24, está el pago al contado. Aquí no está el pago al contado. El pago al contado significa entregar todo el dinero de una, como diría la gente más joven, y no en cuota. La referencia que cuando una persona, por ejemplo aquí Fran, una persona que estaba tanto hablando, recién había una persona, Fran constituyente, algo así, que decía el derecho de propiedad, bueno, el derecho de propiedad más encima está jibarizado, está precarizado en esta propuesta constitucional, porque resulta que si a Fran constitucional o constituyente, como se llame, es dueño de algo, a él lo pueden expropiar fácilmente y no le van a pagar a Fran al contado. Él va a ser expropiado, no le van a pagar al contado, le van a pagar en cómodas cuotas. O sea, el Estado le va a expropiar, le va a sacar la propiedad, le van a pagar en cuotas, en cómodas cuotas, o sea, lo van a perjudicar. Y además, a diferencia del artículo 19, número 24 de la actual Constitución, que obliga a pagar el daño patrimonial efectivamente causado, en esta propuesta se va a pagar solo el justo precio. El justo precio. Dice aquí, la persona siempre podrá reclamar la calidad del acto expropiatorio o adquirir la propiedad. Dice, toda persona natural o jurídica, artículo 78, tiene derecho de propiedad en toda su especie y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza declara comunes, corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad. Eso es repetición de lo mismo de hoy día. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general, declarado por el legislador, similar al octal. Y aquí dice, artículo 78, si a Fran constituyente
lo expropian. La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del artículo 19.924. Hoy día, bajo el artículo 19, hay problemas de conexión, por eso interrumpo, ¿ya? Hoy día, bajo el artículo 19, número 24 de la actual Constitución, léanlo, háganse el tiempo leer esto. Cuando una persona la expropian hoy día bajo la Constitución actual, el Estado la tiene que indemnizar por el daño patrimonial efectivamente causado. En cambio, repito la idea, hoy día, bajo el artículo 19, número 24 de la actual Constitución, si una persona es expropiada por el Estado tiene que indemnizar el daño efectivamente causado. En cambio, en la propuesta de Constitución, en el número 4, se establece el justo precio. El concepto de justo precio es un concepto distinto al del daño patrimonial efectivamente causado. De lo contrario, no habrían cambiado el concepto, pues. Hoy día andan los convencionales mintiéndole a la gente, diciendo, no, si vale, significa lo mismo que antes, entonces ¿para qué cambiaron el concepto? ¿Creen que la gente es tonta? No es lo mismo, 19 número 24 de la actual Constitución, indemnizar por el daño patrimonial efectivamente causado, no es lo mismo que el justo precio. El justo precio tiende a ser un precio menor. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan ese gas que andaban entregando el gobierno? Que Giorgio Jackson andaba con unos gorritos fucsia haciendo propaganda electoral. Ese precio justo del gas es un precio menor al de mercado. Evidentemente, el precio justo no puede ser considerado igual al daño patrimonial efectivamente causado. El daño patrimonial efectivamente causado es un valor mayor a un justo precio. El justo precio lo que busca es que el Estado pueda expropiar y pagar menos precio. Ese es el sentido de la norma. O sea, que el Estado friegue más a la gente. Esa es la situación. Esa es la realidad. ¿Y quién va a determinar lo que es justo o injusto? El Estado. Es un abuso. Totalmente. E incluso cuando se habla del avalúo fiscal, no sabemos cómo va a ser interpretado finalmente por los tribunales la idea de justo precio. Pero es claro que el concepto justo precio no es lo mismo que el precio de mercado. Y es claro que el concepto justo precio tiende a ser un valor menor que el precio de mercado. Ejemplo, cuando se estaban entregando, repito, el gas o cuando se estaba entregando los productos farmacéuticos a precio justo. ¿No se acuerdan ustedes de ese concepto? Que ya la clase política lo ha usado como sinónimo de un precio menor al precio de mercado. Entonces aquí están perjudicando a la gente. Y enredando a la gente. O sea, ustedes quieren vivienda digna, no van a ser propietarios necesariamente. ¿Podrían ser propietarios? Sí. Pueden ser no propietarios, podrían ser un mero tenedor. Artículo 51, número 2. Y por otro lado, si llega, el Estado también te puede perjudicar con el artículo 78, número 4, y si te expropia, no te va a pagar el daño patrimonial efectivamente causado, sino que te va a pagar el justo precio, y se entiende que el justo precio es menor. El justo precio es menor y es un